Hola a todos y todas. Estamos aquí en la siguiente movida de La Silla Vacía. Yo soy Juanita León, su directora, y estamos con Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía. Hola Héctor, ¿cómo Hola, vas? Juanita. Muy bien todo. Movidito como siempre en este país. Y siempre Esta semana ha sido caliente, ha ¿no? estado muy caliente y todo indica que se va a calentar más, ¿no? Porque definitivamente el presidente pues tiene la decisión de tener un discurso muy radical y muy contestatario. Incluso pues es raro decir eso del presidente, ¿no? Porque normalmente uno es contestatario contra el poder, pero él está decidido a eso y ese va a ser el tono de todos estos meses de campaña. Sí, yo siento que es como si le hubiera metido un turbo a la radicalización de su discurso. Me parece que ver gente en la calle poniendo grafitis es Bueno, lo contra la, haciendo pero cosas sobre todo como contra unos objetivos como muy definidos en contra del gobierno, me parece muy peligroso. muy peligroso cuando además, pues como después se develó uno de los líderes, digamos, de los convocantes de esas manifestaciones, que no son tan grandes, ¿no? Allá van 40, 50 jóvenes, pero uno, al menos su vocero, lo habían entrevistado en la radio para hablar sobre eso, es un contratista de la presidencia de la República, nada menos. Entonces, eso sí es un tema muy grave. Eso es lo que yo siempre temí que pasara, pero pensé que iba a pasar desde el 8 de agosto del 2026 y no incluso antes para presionar un tema electoral. Me imaginé que ese tipo de cosas, digamos, son las herramientas que se van a usar para oponerse al próximo gobierno, pero hacerlo desde ahora en plena época electoral se vuelve muy peligroso. Sí, sí, me parece que este tiene que ser tema para otra movida, pero hoy vamos a hablar de la reforma a la salud, que es la siguiente gran movida de poder en el Congreso y en la presidencia. Sí, ahí se está jugando el gobierno, digamos, bueno, en realidad prácticamente es, bueno, eso y la reforma tributaria son las dos grandes temas que tiene el Congreso este semestre. Eh, este lo veo muy embolatado, mucho más embolatado que la reforma tributaria. Yo siempre he dicho que le van a aprobar unas cositas. Bueno, ya le aprobaron un presupuesto ya le aprobaron un presupuesto, digamos, recortado a lo que el gobierno propuso, pero le aprobaron. Pero en la reforma a la salud, no sé, no veo los votos. El propio gobierno dice que no tiene los votos para aprobar su reforma y entonces hay que ver qué va a pasar, si la van a hundir o qué. Pues Gerson Ortiz, el reportero de La Silla Vacía, estoy hablando con él eso porque él está ya metido en el Congreso y él dice que la propuesta de archivo de la reforma de la salud tiene los votos del Partido Conservador y del Centro Democrático, que esos son 4 de 14 votos, pero que ellos están dilatando al máximo la votación, haciendo audiencias públicas, trayendo expertos. Él cree que la propuesta del gobierno también la van a hundir y que se van a terminar sumando todos a la propuesta alternativa que está impulsando Norma Hurtado, la senadora de la U, que es aliada de Dilian Francisca Toro, y que él cree que al final el gobierno, por lo menos lo que le han dicho fuentes del gobierno, es que el gobierno se va a sumar a esa propuesta alternativa una vez se hunda su propuesta porque quieren que mantener vivo este tema electoralmente e irse como a voto limpio en plenaria, o sea que la propuesta de ellos es llegar a plenaria para mantener viva la discusión Hasta marzo. hasta marzo, que son las elecciones. Sí, porque sí, yo creo que el Congreso ya tiene que decidir, digamos, ya no hay más lugar a más audiencias y, en fin, ya llevan en eso un Sí, tiempo largo. 3 años. Y ahora pues toca decidir. Ahí viene ese pulso, digamos, unos que claramente archivan, como tú dices, que es Cambio Radical y el Centro Democrático, que pues están en el ejercicio de su posición, que a ellos no, pues no se mueven un centímetro, digamos, por un lado. No sé bien el Partido Conservador porque vi que la senadora Blel anunció que votaría también por el archivo, entonces ahí irían 5 votos, digamos, y bueno, el Partido Conservador también se ha sumado ahí. Pero, y claro, si los liberales, está Miguel Ángel Pinto y la U, que está la senadora Hurtado, pues no Y están con el Lorena archivo. Ríos y Ana Paola Agudelo, Sí, que ellas están más con la propuesta alternativa porque les da susto que vuelva a pasar lo mismo
que pasó con la reforma, con la reforma laboral. Con la reforma laboral, exacto, porque además es la misma comisión, ¿no? Entonces, estos cuatro de los que estamos hablando se sumaron en esa oportunidad a Cambio Radical, Centro Democrático y Conservadores, hicieron la mayoría. Esta vez no parece que estén en esa idea y al contrario, pareciera, digamos, como que se aprendió la lección, que entre otras cosas, una lección que me parece importante que aprenda el Congreso, que es que el Congreso Tiene que puede, debatir. y además que es el que decide. Claro, Porque no, es que si el gobierno no está de acuerdo, entonces no. No, no, es claro, que el Congreso puede aprobar una cosa aún si el gobierno no está de acuerdo. claro. Y me parece que eso fue un avance, así como han aprendido cositas, así como aprendieron, por ejemplo, que también era peor no aprobar el presupuesto. En fin, el Congreso ha entendido que la mejor manera de legislar es quitándose Claro. ese cordón umbilical que tiene con el gobierno Y que pueden y tener iniciativa de claro, presentar propuestas claro, alternativas. para eso están ellos ahí, no Claro. simplemente para bendecir o no lo que el gobierno diga. Entonces sí, quizá si estos cuatro se suman al pacto, habría que ver si el pacto, como dice Gerson, pues estaría dispuesto a mantener viva la reforma y para mantenerla viva se suman a la alternativa, pues entonces sí daría eso. Y me parece bien. Ahora, lo que pasa es que he visto al ministro de Salud muy desatado, primero contra la senadora Norma Hurtado, que dijo todo esto que... Como después de que le entregamos todo esto a su jefe, Claro, ahora qué más pide, ¿no? claro. O sea, Y muy eso después la hizo quedar además mal, porque era como, no, yo negocio es con Dilia con su Prancia jefe. y no con usted, y eso realmente cayó muy mal. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ha sido muy duro en relación con la propuesta alternativa. Entonces, devolverse en ese discurso, pues no es tan fácil Claro, porque él ha dicho que eso pues es incluso peor, según él, que lo que hay hoy. claro. Entonces, ¿Qué ahí veo tipo que de pienso. propuesta alternativa? Mantiene el aseguramiento privado de las EPS, una versión de la integración vertical, pero le dan mucho más plata a la atención primaria, que es una de las grandes banderas del gobierno, y crean toda una ley de financiamiento para el sector para sacar de la crisis a las EPS. Es un Entonces, tema con el que el pues, gobierno ha estado en desacuerdo, pero que va a tener que estar de acuerdo, porque el gobierno ha dicho con algo de razón, es bueno, pero hay unas EPS que se quiebran y se van sin pagar. Ellos son los que tienen que pagar. Eso, digamos, formalmente debería ser así, mucho más si lo que se ha dicho es que las EPS asumen el riesgo financiero, entonces pues el que asume el riesgo financiero es el que paga. Pero es cierto que las EPS cierran y se van y se quedan debiendo una plata, pero eso hay que asumirlo, lo tiene que asumir este gobierno, el siguiente cualquiera, y es que esa plata hay que pagarlo. El gobierno anterior había hecho, no sé si te acuerdas, la famosa ley de punto final, claro. que decía que buscó una manera de cubrir esas deudas y no lo logró. Pero ese me parece que es un punto fundamental y yo creo que en ese el gobierno termina cediendo, porque es que es imposible. O sea, alguien tiene que pagar esa deuda y no son las EPS quebradas porque si tuvieran con qué pagarlo no estarían quebradas, es así de elemental. No tienen con qué pagarlo y me parece que el gobierno, que es como una especie de seguro de segundo piso, que es, bueno, aquí esto se reventó, ¿quién pone la plata? Lo va a tener que poner el gobierno, así ha sido también históricamente. Claro, Héctor, eso sería difícil para el gobierno porque es que el gobierno ni siquiera ha cumplido las órdenes de la Corte Constitucional, que me ha impresionado, ¿no? Como toda esta discusión de la UPC, de aumentar la UPC, de calcularla bien, de hacer las mesas técnicas. Sí, Nada de eso lo ha hecho y no pareciera como que la Corte esté promoviendo un desacato o algo por el sí, estilo. pareciera que, digamos, en lo que sí ha cumplido, según entiendo, es en estar más o menos al día en los pagos, ¿no? La Corte le ha dado varias órdenes y una es pague. El gobierno dice permanentemente, y yo creo que algo tiene de cierto, puede ser que no sea absolutamente cierto, pero el gobierno siempre dice, no le demos nada a las EPS. Y yo creo que efectivamente no le deben a las EPS porque el punto hoy por hoy no es si le deben, claro, si le deben, pues ya el rollo es imposible de aguantar, pero es que el problema es que no alcanza lo que les pagan, ni pagándoles a tiempo les alcanza. Ahí es donde está el problema. Pero el gobierno creo que ha cumplido las órdenes de pago que le ha dado la Corte
pero efectivamente no ha cumplido en esto de recalcular la UPC. Yo no sé si ha cumplido con la orden de suspensión del 5%, si el gobierno había expedido un decreto para sacar una plata para su atención primaria y la Corte ordenó que eso no se hiciera. Yo no sé si lo están haciendo porque el gobierno pues mantiene un cuento largo de que tiene brigadas de atención primaria por todo el país y que eso está creciendo y tal. Eso con algo se tiene que estar financiando y entonces puede ser que sea por ahí. Pero en general sí me parece que ha habido un problema complejo en este punto, que es tal vez en el tema en el que menos remedio judicial ha habido. En el caso con Petro siempre se han armado líos de muchas naturalezas y la salvación han sido los jueces. En el caso de salud, me parece que no han sido, porque aunque la Corte Constitucional ha hecho su esfuerzo en su sala, como que se encuentra al final con una pared que no logra superar. Ahora hay un cambio de magistrado, porque esto lo conducía el magistrado Reyes, que era muy duro, ¿no? Pero pues igual, a pesar de ser tan duro, Camargo, ¿no? llega Camargo, que seguramente también pues va a ser duro con el gobierno y a tratar de que cumpla. Pero donde yo veo que hay un déficit muy grande es en el Consejo de Estado, porque mira que en realidad cuando hay, por ejemplo, una intervención arbitraria de EPS, cuando el gobierno O sea, lo de que era el PRI lo hizo fue la Corte Constitucional porque el Consejo de Estado lo había ver. lo había negado 3 veces. Lo había negado 3 veces. Llegó hasta la Corte Constitucional y la Corte ahí revocó la decisión. Y cuando uno se pone y mira, bueno, lo que acabo de decir, suspendió, la Corte suspendió ese 5% que el gobierno le había quitado a la UPC para la atención primaria. Y eso, pues previamente se había demandado ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado lo había negado. Entonces, el Consejo de Estado me parece que haya tenido un tema, porque es muy formal, digamos, hace un control muy legalista y por eso me parece que ese es el resultado. Pero yo creo que aquí hay uno de los múltiples problemas que hay, es que el remedio judicial no ha sido tan eficaz para resolver el problema como lo ha sido en otros casos. Héctor, el gobierno quiere llevar este tema, si es verdad, pues si se confirma, digamos, lo que le han dicho a Gerson, quiere llevar este tema en plenaria hasta marzo para que sea un tema de campaña y el gobierno ha hecho 3 gabinetes televisados, ha hecho el presidente para defender su versión de la salud, porque claramente sabe que este es un tema muy cercano a la gente, que va a tener un impacto político clarísimo en campaña Que lo va perdiendo. y que lo va perdiendo, porque si uno ve, pues por lo menos hasta que salían encuestas, la gente no sentía que la salud había mejorado. Es más, ahora la salud es uno de los grandes problemas que antes Lo no lo era y el presidente pues sabe que esto va a terminar golpeando y está tratando de cambiar la narrativa de la salud. em, que me parece que es interesante. Ahí Andrés Vecino, este epidemiólogo que es tan bueno, dice que cada año se enferma el 25% de la población. Entonces, como que el impacto de un cambio en el sistema realmente es acumulativo y solo se siente después de 2 años o de 3 años cuando más del 50% ha tenido a alguien cercano que se enferma. Ajá. ¿Qué va a hacer cuando lleguemos a campaña? Y el gobierno, pues claramente el presidente está haciendo un esfuerzo grande por convencernos que lo que ha hecho ha sido exitoso y que lo que no ha hecho es porque no lo han dejado. Pero lo has dejado. Me gustaría que viéramos esta intervención del presidente en el Consejo de Ministros, donde trata de repetir su idea de que las EPS se han robado la plata. Se roban la plata en las EPS, se roban la plata en el FOMAC aún hoy. Porque el modelo de Marín sigue rigiendo, no el modelo de la reforma a la salud, y ahí se equivoca la prensa de pau a pau, como siempre. Porque está creyendo que los efectos negativos sobre el FOMAC es de la reforma a la salud y no, es de implementar el modelo de la ley 100. Claro, es muy interesante porque el modelo que él implementó con los maestros, la oposición y bueno, me da la impresión que sí es la realidad, lo ha visto como un piloto de su reforma de la salud. Lo dijo, Y lo dijo el Jaramillo. ministro Jaramillo en el Exacto, Congreso. exacto, no es que la prensa se equivoque de pe a pa, sino que la prensa toma lo que dijo su propio ministro y como ha sido un fracaso,
pues Petro también trata de desvirtuar eso. Ahorita, hoy sacamos la noticia de que los maestros, que FECODE convocó a un paro nacional la próxima semana Por la muy mala por la muy mala prestación del POMAG, y dice que no es contra el gobierno, pero pues obviamente eso es contra el gobierno. Entonces el presidente tiene dos narrativas. Uno, que las EPS se han robado toda la plata. Ahí me parece que le ayuda bastante la investigación de la Contraloría, donde muestra no necesariamente que se han robado la plata, pero sí que hubo como un gran maquillaje de los balances de la nueva EPS para que no le intervinieran y para mostrar que tenía un patrimonio mayor al que tiene. Y hay una imputación de la Fiscalía al ex gerente de la de nueva la nueva EPS, es un Germán hombre que hasta Cardona, donde yo lo conozco es un hombre extraordinario, José Fernando Cardona. José Fernando Cardona, sí. José Fernando Cardona, que fue presidente de la nueva EPS durante un tiempo largo, había sido secretario de salud en el gobierno de Peñalosa. Realmente es un hombre muy experimentado y muy respetado en el sector de salud, y ahora pues terminó ahí imputado. A mí me parece que de manera un poquito injusta, porque pues claramente hay una motivación política en eso, pero hay unos hechos también, ¿no? Que él tiene que desvirtuarlos. eh, Ahora, está claro que por lo que lo acusan en la fiscalía no es por robarse una plata. No es por robo, pero sí es por un maquillaje de balances, que en todo caso, Sí, pues eso es claro. algo, pues un delito. Y sobre todo porque tenían como propósito evitar la intervención. O sea, si se mostraban los estados financieros de la nueva EPS, pues los indicadores no daban y entraba en causal de intervención. Y entonces lo que dicen es que maquillaron los balances para que no se produjera la intervención. Entonces, claro que es un hecho grave, digamos, pero pues falta ver si se comprueba, si no se comprueba, pero no es una cosa de robo. Ahora, la Contraloría dice además que en general las EPS no justifican varios billones de pesos. O sea, Dice que tienen como 11 billones en facturas, sí, como, creo que como la mitad de ellas sin trazabilidad, 4,5 millones de. que no se sabe, entonces la gente ahí sí se queda en la impresión de si es que de verdad se está perdiendo la plata. Y si a eso se suma, digamos, una historia larga de corrupción, especialmente como en los niveles territoriales, todo esto de los carteles de la hemofilia, en fin, que hubo en Córdoba, por ejemplo, que se lo robaron, pero no solo en Córdoba, en realidad en el sector salud ha habido una corrupción muy grande en los niveles departamentales especialmente. Entonces, pues la gente sí se queda sin saber si es que la plata no alcanza o es que se la roban. Y me da la impresión que las dos cosas son ciertas. Ni la plata alcanza y claro que sí se roban una parte porque Es además que hay unas es muy cuentas que son fácil. muy opacas. Es muy fácil que haya corrupción en un sector que maneja tal cantidad de dinero, donde si bien las EPS hacen un seguimiento de costos porque es contra ellos, si se gastan más plata de la que tienen, pues es muy fácil, son demasiados actores en el sistema, es muy fácil que la plata Y hay unas se cosas que no pierda. son tan estandarizadas. Entonces, pues un paciente llega a una clínica y nadie sabe realmente si ese paciente va a durar 2 horas o 2 meses. Porque puede durar 2 horas y le hacen cualquier cosa y ya lo atienden y resuelto el problema, pero ese paciente puede terminar en la UCI 2 meses. Y 2 meses en la UCI, pues es una factura muy grande. Entonces, el gran problema de la salud es ese, que es una cosa que no es tan fácilmente estandarizable, a diferencia de la educación, que bueno, a los niños les dan una comida y entonces la comida tiene un valor, es fácil saber cuánto puede costar una comida para un niño y multiplicarlo por el número de niños que van al colegio y ya, pero en la salud, en cambio, es muy difícil. La droga que hay que proveerle a unos Ah, pacientes puede ser muy costosa o puede ser Y, una y cosa los de niveles y los costos de los servicios según si te lo presta una clínica de este nivel o de este otro. Sí, es muy difícil, pero el presidente va a utilizar ese argumento del robo, que como tú dices, no es más o menos fácil de creer, claro, porque además están estas investigaciones preliminares de la Contraloría, esta imputación de claro. la Ahora, Fiscalía. ahora yo creo que en el tema del robo hay un tema que me parece que es importante,
yo creo que sí ha habido mucha corrupción en salud, pero no necesariamente en las EPS. Yo creo que es abajo en las prestadoras de salud, que hay muchísimas, unas oficiales, los hospitales departamentales y ese tipo de cosas, y ahí es realmente donde yo creo que hay un problema de corrupción. De hecho, estos ejemplos que nosotros ponemos, como el del cartel de la hemofilia, no es una cosa que ocurra en una EPS. Claro. Entonces, en realidad, a las EPS este gobierno les carga el tema de corrupción y a mí me parece que no son ni de lejos las principales responsables. Héctor, y me parece que es interesante el otro argumento, por ejemplo, que dio el ministro Jaramillo sobre, porque las intervenciones han demostrado ser un fracaso en términos, por ejemplo, de las deudas de las EPS intervenidas. Podemos ver el gráfico, pues es impresionante. Mira la deuda de la nueva EPS, que es una EPS que está absolutamente controlada por el gobierno en este momento porque está intervenida. O sea, todas esas EPS están intervenidas y la deuda no ha hecho sino subir cuando Pero el objetivo de una son intervención. 3 meses, ¿no? De junio del Exacto, 2024 es la azul y la oscura es de diciembre. O exacto. sea, eso fue lo que subió en 6 En meses, 6 meses manejada por el gobierno, entonces es difícil pensar que las interventorías han estado, las intervenciones han estado bien hechas, pero miremos lo que dice el ministro Jaramillo sobre las intervenciones, que es la otra línea, digamos, narrativa que va a tener el gobierno en campaña. No estamos diciendo que con la intervención solucionamos los problemas, no, yo siempre he dicho que con las intervenciones estamos es manteniendo las EPS para no acabarlas. Sí, es que yo sí creo que ahí hay un problema que no se aplica solo a la salud, pero que en la salud es ya la tapa, que es ese tema de la facultad del gobierno de intervenir unas empresas que están en problemas. Y, por ejemplo, como ocurrió en el caso de Sanitas, el gobierno realmente no tenía quejas, digamos, respecto de la administración de Sanitas. Tenía sí unos indicadores objetivos de que pues, los estados financieros estaban en rojo, digámoslo así, y que estando en rojo se produce la causal de intervención. Pero para salir del rojo, para salir del problema, obviamente el remedio no es sacar a los dueños y a los que saben del negocio, Para sino meter a para meter a uno que no conoce el negocio. y nunca habrían nombrado gerente de Obviamente, esa empresa. es que es obvio, es que ahí hay un tema que en términos legales, jurídicos, digamos, es la eficacia de una decisión, que tienen que medirla los jueces y por eso yo me quejaba de los jueces al comienzo, porque, por ejemplo, al Consejo de Estado le dicen, no se justifica intervenir la EPS Sanitas a pesar de que hay unas causales objetivas que caben en la ley. Tener en rojo estos indicadores es una causal de intervención, pero usted tiene que preguntarse si la intervención es una medida necesaria, proporcional, eficaz, y no cumple nada de eso porque pasa lo que ha pasado, que es nombrar a una persona que desconoce el tema y lo que hace es empeorar la situación. Ahora, claro, sería distinto o es distinto en los casos en que hay una acusación de corrupción o alguna cosa de ese estilo, que está bien que cambien al gerente. Pues mire, si el señor está robando la plata, pues hay que cambiarlo. Pero cuando el señor lo que está haciendo es un esfuerzo de en medio de un entorno económico muy difícil, tratar de sobreaguar, pues no solo no hay que sacarlo, sino que hay que ayudarle. Que eso fue lo que dijo la Corte Constitucional con la suspensión de la intervención de Sanitas. La Corte Constitucional básicamente lo que le dijo al gobierno fue, mire, usted no puede justificar la intervención con una situación que, entre otras cosas, usted ha propiciado, porque como usted no sube la UPC lo que hay que subir, pues es obvio que las EPS están en rojo. Y después de que están en rojo, usted las interviene por estar en rojo, pues eso no se justifica. Pero eso lo hizo la Corte solo en ese caso, y yo me pregunto por qué no lo ha hecho en otros. En la nueva EPS, por ejemplo, que también ha sido un desastre. Ahora, en la nueva EPS yo entiendo que hay un problema y es que los dueños privados, esta es una empresa mixta, Las cajas de esta compensación. es una empresa mixta, las cajas de compensación tienen incluso la mayoría de la propiedad y el Estado tiene la otra mitad. Yo entiendo que las cajas de compensación tomaron la decisión de que eso no es, digamos, que ellos no quieren estar en ese negocio. Le han dicho al gobierno, cójanlo, regalado, como usted quiera, cójalo.
y el gobierno pues no ha podido resolver el tema Que no jurídico. quiere, el gobierno no quiere pagar las deudas Claro. que tiene. Claro, pero entonces ahí quizá los dueños de la nueva EPS no han estado como listos a defender su cosa porque pues ellos no tienen realmente interés en mantenerse en una situación que además administrativamente es imposible. Con la situación actual, con la regulación actual, con el gobierno actual, no hay nadie del sector privado que quiera meterse al, comillas, negocio de la salud, porque no es un buen negocio. Me parece que Petro lo que buscaba con esta reforma a la salud era como dar varios golpes a obsesiones que él tiene, ¿no? La ley 100, que era la de Uribe, y el gran proceso de César Gaviria. Tenía esta obsesión de que los Vargas Lleras estaban metidos en la junta de la Sí, nueva tema ideológico. dice, y tenía esta idea de que la salud, como es un bien público, debería ser prestado por los públicos, y estatizar la salud también te da, o sea, los únicos que tienen una base de datos universal es el sistema de salud. Y entonces, si tú controlas eso, tienes un control político muy grande, electoral para elecciones. Claro. O sea, creo que en la teoría tenía sentido para Petro golpear a las EPS porque tenía demasiadas motivaciones a varios niveles. Sí, efectivamente, pero yo creo que hay un tema ideológico que no es fácilmente resoluble, digamos. Es cierto que en muchas partes del mundo, en países desarrollados, la prestación del servicio de salud la hace el Estado, no necesariamente bien. O sea, pues está toda la historia de el paciente que en Inglaterra va a pedir una cita con un especialista y tiene que esperar 14 meses para que se la den y cosas de ese estilo. Pero es cierto que en muchos países del mundo desarrollado, la salud la controla el Estado, pero eso no necesariamente significa que sea mejor, porque la historia esa de que es un negocio y, y no un derecho, pues ese es bueno para echar cuentos políticos y pues la gente le suena, claro, no, eso no puede ser un negocio, pero resulta que puede ser que incentivos económicos para el sector privado ayuden mucho a que la prestación del servicio sea mejor. Y yo creo que en Colombia eso ha ocurrido. Yo sí pregunto, ¿por qué en Colombia hoy por hoy hay unas clínicas privadas que aparecen en todos los rankings como las mejores clínicas de América Latina, en conjunto pues con alguna brasileña, con alguna argentina o con alguna mexicana? Pero está la Fundación Valle del Lili, que le recuerde de memoria, ni qué decir pues la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Medellín pues hay un par de, en Bucaramanga hay una clínica extraordinaria de temas cardiológicos. ¿Por qué? De cu- Preguntémonos cuántas de esas clínicas se construyeron con el marco regulatorio de la Ley 100. Y la respuesta es todas. Ninguna existía antes de 1990. Ninguna. O existía así de chiquitica y creció. ¿Por qué? Porque efectivamente hay unos incentivos económicos derivados de la Ley 100 que hacen que la gente diga, bueno, metámonos a esto, pues porque es sostenible desde el punto de vista económico. Héctor, y a mí me parece que si uno ve la gráfica de cómo mejoró la cobertura de salud desde la Ley 100, pues es una gráfica muy impresionante tener ese nivel de cobertura de salud. Ahora, me parece que también lo que sí es cierto es que por el hecho de que fuera manejado sobre todo por los privados, había ciertos sectores del país donde no llegaba la salud, ¿no? En Guainía, en Vaupés, en el Chocó, en donde de pronto hubiera sido más lógico era tratar de ver cómo expandes tú la cobertura a esos lugares, cómo creas mejores incentivos para que lleguen las EPS allá o cómo llevas la salud pública allá. Claro, pero también es cierto que aún en ese sistema, digamos, donde no hay una prestación adecuada del servicio, ahí a la gente la montan en un avión y la traen a Bogotá, Claro. desde Guainía, desde el Chocó, pero son decenas, centenares, todo el que necesita algo, alguna intervención compleja, en el Chocó, por ejemplo, termina en una clínica de Medellín. Claro, eh, me parece que es más difícil si tú eres una mujer en la zona rural del Chocó y tienes un parto de urgencia, ahí sí me parece no hay que, cómo que no esperar. tienes cómo esperar y no tienes cómo te trasladen y te terminas teniendo un parto de alto riesgo. Pero creo que Petro, con su intención de gobernar para ese 20% más excluido, pues podría haber pensado como en mecanismos más modernos, llevar telemedicina, Claro. eh,
llevar puestos de, ¿no? Como hacer grandes inversiones de salud allá sin tener que destruir todo el sistema, Claro, que porque terminó pasando lo que la oposición decía, que parecía una exageración, pero era por pretender arreglar lo que evidentemente no está funcionando bien, van a destruir lo que está funcionando bien. Y pues bueno, efectivamente hoy tenemos un sistema de salud menos bueno o más malo, como uno lo quiera decir, del que teníamos antes. Y ese es el relato que está perdiendo Petro y eso es lo que le claro, preocupa. es que miremos las estadísticas, por ejemplo, de cómo han aumentado las quejas Claro. de las EPS, pues es impresionante la subida, ¿no? De quejas de las EPS. Miremos las tutelas acumuladas, por ejemplo. O Ese es sea, un indicador, ¿no? esto es un indicador Muy terrible para impresionante. el gobierno. O sea, me parece que es difícil No, poder ese indicador es demostrar. impresionante, porque obviamente el que mete una tutela es porque le están negando un servicio. Y si están metiendo más tutelas es porque hay más personas a las que le están negando el servicio. Eso no tiene excusa. Y la afirmación que yo hice hace un momentico de que evidentemente tenemos un servicio o menos bueno o más malo, yo diría que el 80% de las personas que nos están viendo están de acuerdo con mi afirmación, Claro. porque o bien lo han sufrido o perciben que otras personas relativamente cercanas lo han sufrido. El gobierno perdió ese relato Claro. y yo creo que él hizo una apuesta, yo también lo señalé con varias veces, el gobierno está haciendo una apuesta equivocadísima, porque era muy difícil que el gobierno entregara un mejor servicio de salud, aún si hubiera aprobado la reforma. Incluso aprobando la reforma venía ese proceso de transición que siempre es traumático. O sea, siempre mientras una reforma de una cosa tan compleja como la salud logra aterrizar y arrancar bien, pues eso ya era el otro gobierno. Entonces, haberle apostado políticamente casi todo su esfuerzo y casi todo su capital político a mejorar el servicio de salud era una apuesta perdedora desde el primer día. Y bueno, además no aprobó la reforma y sí se deterioró el servicio de salud. Héctor, ¿y qué tan probable crees tú o qué tan cierto crees tú que es esa teoría de que el gobierno, digamos, la gente que piensa muy mal del gobierno dice, no, lo que el gobierno quería era apropiarse de los vastos recursos de salud para hacer campaña y que van a hacer estos equipos preventivos de salud, que en realidad es contratar 20.000 personas en época de campaña, ir a las casas, llevar propaganda política? O sea, ¿qué tan cierto crees tú que eso puede Yo creo actuar? que sí, es parcialmente cierto, digamos, no creo que esa sea ni la principal motivación, ni sea realmente un resultado, pues, o sea, así no se ganan las elecciones. Pero, pero los políticos siempre tienen esa tentación, claro, pueden contratar gente y la gente pues le genera un grado de lealtad porque los contrató el gobierno, les está dando trabajo, lo que fuera, después tienen una posibilidad de acercamiento a la población, todo eso es cierto, yo no creo que eso sea definitivo, digamos, para ganar una elección y menos una elección presidencial o algo de ese estilo. Pero claro, algo de eso hay. Pero yo creo que lo que primó en el caso del presidente Petro y bueno, ahora de la precandidata presidencial Carolina Corcho, es una cosa absolutamente ideológica, que es los privados no deben estar en la prestación de ese servicio. Y estoy haciendo una interpretación condescendiente con ellos, porque pues tener esa postura ideológica es válido y es legítimo, pero es profundamente equivocado. En Colombia se ha probado que eso es profundamente equivocado. Los incentivos económicos en un servicio tan complejo como este, igual que en la generación de energía, por ejemplo, que es otro tema que el gobierno ha discutido, son absolutamente esenciales. Eso le ayudan al gobierno a tener una infraestructura adecuada para la prestación del servicio. Pretender que lo haga el Estado pues no funciona. Incluso en el tema de la educación, que también en toda esa discusión de si le dan la plata a las universidades públicas, a las universidades privadas, yo creo que el gobierno se está equivocando mucho en esa concepción ideológica tan radical que no necesariamente muestra buenos resultados y que en Colombia, en cambio, digamos un poco esta, comillas, privatización, había mostrado un resultado en la mejoría de calidad de cobertura y de calidad de salud, de generación de energía, de cobertura y de calidad de educación. En todo eso, esa combinación de público-privado, unos privados metidos y el Estado tratando de controlar y regular, había relativamente funcionado bien. Además, Héctor, me parece que la paradoja es que termine pasando lo que pasó con el sistema de basuras en Bogotá cuando Petro
que dio toda la vuelta, bueno, todo el drama, todo su capital político ahí invertido, para al final darles el mismo contrato a los mismos, salvo a William Vélez, que terminó siendo aliado, fue en su gobierno ahora, con mejores condiciones, ¿no? Porque si se aprobara la reforma en la salud del gobierno, no habría nadie controlando los costos, porque el aseguramiento ya no sería privado, pero a las EPS les pagarían casi lo mismo sin tener que incurrir en ningún riesgo, lo cual es demasiado loco que todo esto al final Te- termine casi que mejorando su negocio. Claro, es que termine mejorando el negocio y termina un negocio también, pues un poco al garete por lo que tú dices. Las EPS cuidan mucho la plata. Y, Claro, y parte de la denegación de servicios es porque están Claro. cuidando los riesgos. Claro, y no la cuidan por robarla, que algo puede que haya de corrupción, no la cuidan por ganar más, que también seguramente, pero en realidad la cuidan es para que les alcance, es porque ellos tienen una bolsa limitada y entonces claro que cuando la gente va a pedir una droga, un tratamiento, pues tratan de que sea más barato, de evitarlo, de posponerlo, pues porque la bolsa no alcanza. De cuando eso sea, cuando ese control tenga que hacerlo un funcionario público, no lo va a poder hacer, no lo va a hacer, no lo va a querer hacer, Claro. no tiene un incentivo para hacerlo. Y nosotros, porque está también el riesgo de la utilización política del sistema. Nosotros hicimos una historia esta semana, Héctor, no sé si la viste, sobre la atención de los enfermos con VIH. Entonces, le quitaron todo ese servicio de atención a enfermos con VIH para dárselo a una clínica, O una IPS. sí, a una IPS privada que tenía un vínculo con un empleado que era un empleado de esa fundación que ahora trabajaba en la Supersalud, en el interventor de salud. Y entonces esa clínica estaba prestando un servicio como con un ahorro de costos porque estaban utilizando un medicamento más barato, que el gobierno había logrado hacer un control de precios de ese medicamento, pero era un medicamento que no necesariamente le sirve a esos pacientes, Claro. que es muy grave si tú si 9.000 pacientes Claro. enfermos de VIH Pero- no tienen una atención a salud, se pueden morir, se pueden contagiar. Claro, pero ¿Y es que, quién era ese? por ejemplo, Un aliado político del gobierno. Claro. Entonces me parece que ese riesgo de que también se utilicen los recursos de la salud para beneficiar aliados políticos, cercanos políticos, me parece que Claro, sí es muy ese- grave jugar como con ese la es un ejemplo salud de los perfecto, colombianos. ese es un ejemplo perfecto de lo que estábamos describiendo. Con el sistema que quiere el gobierno, el incentivo para controlar el gasto o para que el servicio sea más eficiente se acaba, porque pues el funcionario público no tiene un incentivo de ahorrar plata porque no se queda él con ello, no gana él más, no le pagan una comisión por ahorrar plata, en fin, no tiene ningún incentivo. En cambio, el particular pues tiene todo el incentivo, primero porque como digo, le alcanza la plata, pero además probablemente gana más también, claro. Pero el hecho de que gane más hace, por ejemplo, que cuando vaya a escoger al prestador de servicio para atender a los pacientes de VIH, pues atiende al que lo haga de manera más eficiente, menos costosa, con mejor calidad, etcétera. En cambio, el funcionario público se lo da a un amigo. Es que esa es la simbología perfecta de cómo funcionan los incentivos en la toma de decisiones en un caso como el de salud. Y sobre todo cuando tú como usuario tienes la libertad de escoger, ¿no? Claro. Me parece que eso también es un incentivo para las EPS para prestar un mejor servicio. Si tú te quieres quedar con esos pacientes y les das más beneficios, pero si tú como paciente ya no tienes opción porque te toca ir solo a la clínica que el gobierno decidió, pues me parece que eso se entra en un círculo bastante perverso y No. creo que eso es lo que está pasando de manera Creo que el muy gobierno ha tomado unas decisiones muy equivocadas, se mantiene en una idea muy equivocada, pero a mí me parece que hay un problema que es grave, y es que no hay ideas buenas, no veo buenas ideas de cómo mejorar el servicio de salud, porque, digamos, el gobierno tiene una idea que yo creo que es mala, y los opositores no han tenido ideas distintas a tratar de impedir que el gobierno haga lo que quiere hacer. No veo que haya habido tampoco, mira, tú ves sea, no sé lo si que la llamamos la ponencia propuesta alternativa. alternativa
pues creo que esa ponencia alternativa a mí me parece interesante, pues sin conocerla muy de fondo, es que mantiene lo que me parece que es bueno del sistema actual de aseguramiento privado, pero hace como una gran inversión en salud preventiva, que es como la parte de la idea de Petro que es buena, y por otro lado crea una ley de financiamiento para realmente darle a las EPS la plata que se necesita para atender la salud. O sea, yo siento que de pronto tampoco se necesita algo tan revolucionario para enfrentar el sistema, sino de verdad atacar los tres problemas que tiene el sistema hoy en día. Sí, no sé, puede que sí, puede que sea más simple de lo que parece, pero mi idea es que esto se ha ido complejizando, entre otras cosas, porque pues el sistema se ha deteriorado desde el punto de vista financiero. Ahí es cierto lo que dice el presidente, bueno, si no se hace nada, lo que va a terminar es reventado algún día y en ese momento algo va a tenerse que hacerse. Pero lo que, pues bueno, de los ciento, ¿cuántos candidatos hay? Como 114. 107 creo. No, 107 no, porque han salido unos nuevos. Por ejemplo, ¿no viste que hay uno? ¿Tú te acuerdas del general Gustavo Matamoros? Sí. Bueno, es candidato presidencial. ¿Sabías que era candidato presidencial? No, yo no lo había visto en la lista Eso del estaba ahí en partido. los 107. Estaba en los 107, Sí. bueno, pero yo, bueno, entonces, en fin, pero bueno, a los 107 yo no le he oído a ninguno nada como novedoso, que uno diga, bueno, de pronto este señor tiene razón. Todos están, o sea, todos para empezar cometen el enorme error de dedicarse solo a criticar la propuesta de Petro. Es que la propuesta de Petro es un desastre y a decir lo mismo que nosotros hemos dicho aquí, que es que esto se ha deteriorado y que no sé qué. No, no, pero el problema para ellos no es ese. El problema es cómo vamos a solucionar esto y yo no veo que haya un camino. O sea, ser justos con los candidatos. Creo que todavía no estamos en un momento de escuchar las propuestas súper concretas Pero para tengan. la campaña. O sea, yo me puedo imaginar que Claudia López debe tener una propuesta, Pero yo no he quedado propuestas de testigo, fondo, la puede que tener. tampoco. Sí, o sea, no se las hemos preguntado porque siento que la audiencia todavía no está lista como para entrar a debatir las propuestas Pero de 70 Pero yo candidatos. creo que hay unos temas como este de salud, por ejemplo, que no dan espera de la campaña, Claro. porque la verdad es que la situación es crítica. Y pues sí, O sea, el presidente pido- próximo llegue en agosto del año entrante, que es dentro de un año, y en ese momento comience una discusión, pues quiere decir que dentro de 2 años por ahí estaremos, y ahí en ese momento no sabemos el sistema de salud cómo va a estar. Yo lo que siento es que una de las cosas que los expertos por lo menos dicen que se necesitaría es algo que políticamente es muy difícil y es hacer una verdadera discusión política sobre qué tipo de cosas vamos a cubrir como sistema y cuáles no. Y eso es muy difícil de dar esa discusión, de decir como estos tratamientos de cáncer con una pastilla que te ataca el tumor directamente, pero que cuestan 10 millones de pesos mensuales, no lo va a cubrir el sistema. Pero es, O sea, las enfermedades raras no las va a cubrir el sistema. Eso políticamente es muy duro porque pues si tú eres ese paciente o es tu hijo o es tu papá, pues es muy duro pero eso también políticamente de dar esa es discusión. una discusión imposible. O sea, pretender devolvernos de lo que hoy tienen los ciudadanos es imposible. Entre otras cosas, porque jurídicamente es discutible, ¿no? En esto de los derechos sociales hay una cosa de progresividad que pues está más o menos reconocida, que es que no me pueden dar menos de lo que me daban. Entonces yo creo que ahí nos toca preguntarnos es de dónde sacamos la plata. Y es que se han tomado unas decisiones equivocadas. Yo creo que ese tema de haberle quitado el aporte del componente de seguridad social en salud a las empresas fue un error enorme. Yo creo que ese error hay que corregirlo. Es una cosa totalmente injustificada que no se ha reflejado necesariamente en un nivel de formalización laboral muy alto, ni de creación de empleo, ni nada. Entonces, yo creo que, por ejemplo, eso hay que corregirlo. ¿Cuánto vale eso? Yo no lo sé, pero me imagino que es una cosa significativa y que podría ser muy importante para poder, por ejemplo, aumentar la UPC en los valores que las EPS consideran que necesitan. Héctor, porque lo que sí es cierto es que una reforma o una intención que tenía el gobierno de que la salud no fuera un negocio se ha devuelto porque lo que se ha vuelto es un gran negocio Claro. para estas empresas ofrecer pólizas de salud y el gasto de bolsillo de los colombianos, que era bastante bajito en salud, se ha ido subiendo porque todo el mundo está tratando de comprar pólizas privadas de salud. Miremos lo que dijo Gustavo Morales, el director del gremio de aseguradoras, sobre
lo que está pasando con su negocio. Gente está diciendo, hombre, en vez de comprarme un nuevo sofá, de pronto más bien me compro una nueva póliza de salud que protege mejor a mi familia. Las empresas además se están dando cuenta que los trabajadores eh, viven más motivados y generan un vínculo mayor con su empresa si la empresa les complementa o les financia un seguro privado de salud. Pero el mensaje más importante que quiero dejar aquí es que eso en ningún caso quiere decir que Fasecolda celebre o aplauda o mire con buenos ojos la crisis del sistema de seguridad social en salud. Por el contrario, en ningún país del mundo prosperan los seguros privados de salud si el sistema público de salud está en crisis. Eso no es buen negocio para nadie. Entonces, lo que creemos es que hay que muy urgentemente solventar los problemas actuales que tiene el sistema público de salud y ojalá esa solución esté atravesada por la lógica del aseguramiento. Claro, entonces Gustavo Morales dice, ellos están ganando, porque todo el mundo está, pues no todo el mundo, pero los que pueden están buscando, se vuelve un beneficio extralaboral para las empresas ofrecerle a sus empleados estas pólizas, pero él dice, o sea, esto no es una buena noticia. Claro. Incluso aunque a ellos les va bien, esto es una muy mala noticia para el país. Y yo pues siento que es una cosa muy paradójica No, de, es que eso ya era un de la- poco así, porque para decir la verdad, todos los que podemos pagar una medicina prepagada, la pagamos. O sea, la gente cuando puede, es casi que la primera decisión que toma, que es ese seguro. Nosotros los colombianos somos muy malos para tomar seguros. Yo, por ejemplo, no compro un seguro para un carro, pues ni loco, ni que el incendio del apartamento, nada. Todo eso pueden ser unas decisiones muy malas en mi caso, digamos, pero la medicina prepagada sí la he pagado pues Claro, desde hace décadas, absolutamente puntual. claro. Eh, y yo creo que todo el que puede lo hace. Y ahora lo que pasa es que lo están haciendo quienes estaban ahí como en el límite y están haciendo un enorme esfuerzo de decir, bueno, no nos confiamos en el sistema de salud y entonces más bien pagamos una medicina prepagada. Ganan ellos. Pero yo insisto, aquí donde la plata se queda y no necesariamente injustamente, hay que ver si es razonable o no, es en donde se queda, pues en el que paga, en el que un examen vale unos millones de pesos, en el que una medicina vale una plata muy grande en algunos casos. Ahí hay que ver si eso es razonable o no, porque en salud es que se han intentado hacer tantas cosas y producen un efecto tan poquito. Por ejemplo, una decisión que yo creo que todos hemos aplaudido, que es el control de precios de los medicamentos, que fue una pelea dura que se dio a Alejandro Gaviria, que lo logró hacer, lo sacó adelante, y yo le oía decir, bueno, que nos íbamos a ahorrar billones de pesos, 2, 4, 6, yo no sé cuántos, pero billones de pesos, y eso está funcionando. Y yo pregunto, esos 6 billones de pesos, ¿sí nos los hemos ahorrado? Primera pregunta. Y yo creo que sí, porque hay un control de precios efectivo en unas cosas. Pero ¿dónde están? ¿Por qué fue como si no pasara nada en el sistema de salud? Nos ahorramos 6 billones, que es un montón de plata, y es como si no pasa nada. Algo está pasando mal No, lo que en pasa las es que fuentes. cada vez hay O cada vez le estamos tratamientos más sumando. sofisticados y más costosos. Eso puede ser que cada vez le estamos sumando más al Sí, sistema y entonces nos toca seguir pagando más. Era la historia de alguien que decía, pues una cosa que probablemente tiene razón, que queremos o que tenemos un sistema de salud de ricos, pero ni somos ricos para pagarlo, ni queremos pagarlo. Entonces es un poco complejo. Pero yo sí creo que claramente a la salud hay que meterle más plata. Eso no hay nada que hacer. Colombia ya le mete una cantidad de plata relativamente importante comparativamente con otros claro. países del mundo. Pero dado que construimos un sistema de salud que realmente es muy fuerte y muy beneficioso para los ciudadanos, debemos cuidarlo, en mi opinión, y para cuidarlo nos toca pagar. Y yo creo que, pues digamos, seguramente el Estado debe recortar en otras cosas. O sea, yo creo que esa discusión del gasto público
y del gasto público social hay que darla en serio y ojalá en la campaña con la interpretación condescendiente que tú tienes con los candidatos, que es que no es que tengan ideas, sino que se las tienen guardadas, pues ojalá empiece a salir una interpretación buena de dónde es que vamos a recortar y espero que no sea en salud. Por porque ahí no ahora vamos a necesitamos que más que los candidatos, los congresistas que están debatiendo esa reforma a la ya salud, están en campaña. ojalá que pues Y la semana entrante están de vacaciones porque hay semana entonces repuesto, ellos no se reúnen. no, se reúnen el 21 de octubre. Esto va a ser la siguiente movida, gran movida del poder del Congreso. Y ahí la apuesta es el gobierno se da una pela y se deja de derrotar o pues como dice Gerson y las fuentes de Gerson, se va a sumar a una propuesta intermedia, no con el propósito de que eso sea el resultado final, sino de sobreaguar unos meses De y mantener viva tirar el la balón para discusión. adelante unos meses. Aunque como hemos visto acá, tú y yo creemos que esta discusión no le conviene al gobierno, pero si la reforma sigue viva, pues el gobierno seguirá haciendo gabinetes televisados, Al alocuciones. gobierno ya no le conviene nada, al gobierno no le dependiendo sirve nada. Mira, si al gobierno le hunden la reforma, pues bueno, ahí puede decir que no lo dejan y tal, y algo le puede, o sea, si al gobierno le aprueban la reforma es el peor daño que le pueden hacer, porque realmente el sistema está tan frágil que lo único que lo hace partir en mil pedazos es tener una reforma, pues de la manera como la plantea el gobierno. Eso sí, o sea, si algo garantiza que el 6 de agosto, un día antes de entregar la presidencia del presidente Petro, no hay sistema de salud, es que aprueben la reforma. Y no porque la reforma necesariamente sea mala, yo creo que es mala, pero asumamos que es buena. Es que no hay cómo hacer un proceso de Claro. transición Sobre todo si al en tiempo unos estás meses. haciendo la transición de la reforma pensional, que es semejante reforma tan ambiciosa. Bueno, Héctor, pues creo que con esto hemos cubierto un tema fundamental Sí, de era muy este importante, gobierno, podíamos muy seguir sacando importante fuerza. para los colombianos. Esperamos que nuestros televidentes, nuestros usuarios en YouTube les guste, marquen la campanita, se suscriban a nuestro programa y esperen la siguiente movida. Gracias, Héctor. Gracias a ti. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.